Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola queridos amigos, estamos de nuevo acá en Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer un capítulo más de la serie Cristo, Única Esperanza. Hoy haremos el capítulo 15 de esta serie, titulado La solución al hambre y sed del mundo. Escuchamos por las noticias mucha información que nos habla de que en varias regiones del mundo la gente padece hambre, padece necesidades básicas como la falta de agua o la falta de alimentos. Hoy día vamos a abordar este tema desde una perspectiva básica, espiritual. Vamos a entender por qué pasan estas cosas y cuál es la solución a estos problemas de la sed, del hambre que hoy día en el siglo XXI hay todavía en el mundo. Escudriñaremos la Biblia para establecer la verdadera solución al difícil problema de la escasez de alimentos y aguas que hay en algunas regiones del planeta. Voy a aportar algunos datos. El hambre mata, fíjate que a más personas cada año que enfermedades tan graves como el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntas. Y el hambre representa el mayor riesgo a la salud en el mundo, pues 1 de cada 9 personas en el mundo no tiene suficiente alimento para tener una vida saludable y activa. Es decir, aproximadamente unos 800 millones de personas no tiene suficiente alimento para tener una vida saludable y activa. Siendo Asia el continente con la mayor cantidad de personas del mundo que padecen hambre. 2/3 del total está ahí en Asia. O sea, estaríamos diciendo que aproximadamente cerca de unos 550 millones de personas padecen hambre en Asia. África subsahariana, estos países que están al sur del desierto de Sahara, son los países con mayor porcentaje de la población con hambre. Fíjate que 1 de cada 4 de sus habitantes están desnutridos. Estamos hablando de estos países como Angola, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República del Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Guinea, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zimbabue. Esta África subsahariana es la región con mayor porcentaje de la población que padece hambre. 1 de cada 4 está desnutrida. Hay 100 millones de niños en el mundo con peso inferior a lo normal. Y 3 millones de niños en el mundo se calcula que mueren cada año por desnutrición. 3 millones de niños mueren por desnutrición en el mundo, cada año. Y también hay un dato que dice que 66 millones de niños aproximadamente en edad escolar primaria, asisten a clases con hambre en los países en desarrollo. Y de estos 66 millones de escolares de básica que padecen hambre cuando están en clases, en África hay 23 millones de niños que van al colegio y sienten hambre. Son estadísticas de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dadas por ahí por el año 2015. Ahora, en cuanto al otro problema que vamos a tratar hoy día,
que es el problema del agua, de la escasez de agua en el mundo. Las estadísticas dicen que más de 768 millones de personas no tienen acceso al agua potable según datos de la UNICEF. En su mayoría, se calcula, en su mayoría estas personas viven en la pobreza, en zonas rurales, apartadas, en barrios urbanos marginales. Y más de 1.000 millones de personas, unos 1.100 millones de personas en el mundo, carecen de acceso directo a agua potable. Entre ellos, millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros diarios para conseguir este preciado elemento que es el agua. Se calcula que más de 23 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua y alimentos en el este de África. Y cada año mueren aproximadamente, al igual que de hambre, unos 3,5 millones de personas debido a enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua. Unos 1.400 niños menores de 5 años mueren en el mundo diariamente, víctimas de diversas enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de acceso a agua limpia, a agua potable, a este saneamiento adecuado e higiene. Muchos de estos niños beben aguas contaminadas de los mismos pozos o pequeños charcos donde los animales toman agua e incluso hacen sus necesidades. Ellos de ese charco de agua sacan para beber y por eso mueren tantos niños diariamente, especialmente al este de África, por esta falta de agua saludable. Según UNICEF, las enfermedades transmitidas por el agua son responsables de más muerte que el SIDA, la malaria y el sarampión juntos. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Acaso Dios es el responsable de esto? ¿Acaso Dios fue el que creó todo un mundo con todos estos problemas, todas estas necesidades? El Génesis nos cuenta otra cosa. Y Romanos también dice que toda la creación fue afectada por el pecado. Dios creó un mundo bueno, un mundo perfecto, bueno en gran manera. Y Romanos 8, capítulo 21 al 22 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estos dolores como el hambre y la sed que hay en el mundo, todas estas necesidades que hay en el mundo, claman porque haya una solución real, verdadera, definitiva a todos estos problemas. Sabemos que algún día Jesucristo volverá y hará morada con nosotros, hará una nueva creación, ahora libre del pecado. Él vendrá a juzgar el pecado. Todavía hoy día estamos en el momento no del juicio del pecado, sino en el momento en que los pecadores se arrepientan de su mal camino, vivan en santidad, busquen a Dios, dejen de ser impíos, personas que viven apartadas de Dios, y se acerquen al Señor. Está la promesa que algún día Cristo también, así como libertó de la corrupción del pecado al hombre, libertará también a esta creación y hará una nueva creación, libre del pecado, en donde no habrá necesidades como la falta de comida y agua que padecen tantas personas en el mundo y que nosotros, si no somos testigos presenciales de esto, sin embargo tenemos mucha información al respecto, que lo recibimos a través de los medios de prensa, que nos hablan de todos estos graves problemas que hay en el mundo, producto de esta falta de agua y alimentos. Pero la falta de agua y alimento es una consecuencia, no es algo que está ahí, se ha establecido, que fue creado de esta forma, sino que las múltiples necesidades que padece hoy día el ser humano, esta carencia de agua y alimentos, es consecuencia de este mundo malo que ha caído en pecado,
que se ha alejado de Dios, que ya ni le considera y que piensa que de acuerdo a sus propios esfuerzos el hombre va a lograr con sus grupos sociales, su organización humana, va a lograr zafar todos estos problemas que hay en el mundo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que Dios creó un mundo perfecto y el hombre lo corrompió con el pecado y toda la creación se ha corrompido por el pecado. Y esto de que exista hambre y sed en el mundo es solo una consecuencia de este mundo malo en el cual vivimos. Mundo malo, cuánto me hiciste sufrir. Mundo malo, cuánto me hiciste llorar. Como un tonto te serví y como un ciego te seguí. Tú me dejaste tirado en el camino, a punto de morir. Ahora mi vida te pertenece, con toda mi alma te serviré. Mundo malo, tengo otro amo, a quien mi vida le serviré. Lo más hermoso que ahora tengo, lo más hermoso que ahora tengo es a Jesús, amor de mi alma, amigo fiel. Yo no entiendo por qué Él me amó a mí. Yo no entiendo si tanto le desprecié. Él me ama y de verdad, Él me cuida, da sanidad. Su amor es grande y sublime, no hay otro igual. Ahora le amo y le diré que ya no puedo vivir sin él. Le di mi vida y sé que un día me iré con él. Ahora mi vida te pertenece, con toda mi alma te serviré. Mundo malo, tengo otro amo, a quien mi vida le serviré. Lo más hermoso que ahora tengo, lo más hermoso que ahora tengo es a Jesús, amor de mi alma, amigo fiel. Es a Jesús, amor de mi alma, amigo fiel. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 15 de la serie Cristo, única esperanza, titulado La solución al hambre y sed del mundo. Decíamos que el hombre impío se ha alejado de Dios. Víctima de su propio pecado, también ha caído víctima de muchas necesidades y carencias al alejarse de Dios, al alejarse de la voluntad de Dios. El hombre en su incredulidad no reconoce a Dios como
el gran proveedor de todo ser vivo. Dios es el que nos da el comer, nos da la comida, nos da la bebida, es el que nos da el abrigo, es nuestro proveedor. Aún cuando éramos personas impías, alejadas de Dios, Él, por su misericordia, nos alimentaba. Pero el hombre se ha alejado tanto de Dios y con su pecado afecta también a sus hijos y a los niños pequeños que sufren de estas enfermedades y mueren a causa incluso de diarreas por falta de agua saludable. Y las consecuencias del pecado nos afectan en nuestra vida y afectan a nuestra descendencia. No es que yo peco y solamente yo recibo el castigo de mi propio pecado, sino que lamentablemente con esto mismo también perjudicamos a nuestra familia y a nuestros hijos. El hombre en su incredulidad, como decíamos, no reconoce a Dios como su proveedor e intenta por diferentes corrientes filosóficas o políticas o socioeconómicas, diferentes análisis que hacen los sociólogos, los políticos, los filósofos, etcétera, que tratan de establecer un modelo perfecto que solucione los problemas de la humanidad. Pero ese modelo perfecto no existe, pues el hombre cuando llega al poder se olvida y se afana por el poder y las riquezas y se olvida que algún día tuvo otros ideales para ayudar a los seres humanos. El afán del poder político, el afán de las riquezas y también incluso la corrupción económica o política hace que el hombre finalmente no le dé solución al problema que hay. Se ha usado diferentes modelos desde la democracia hasta la tiranía, los tiranos, hombres que han tomado el poder y con un supuesto lema de querer ayudar a su pueblo, finalmente se han apoderado del poder político y económico y han dejado también a su pueblo sumido en la miseria y sin misericordia, se han prolongado en el poder y a pesar que su pueblo llora y sufre. Nada, finalmente, ninguna organización de ningún tipo humana ha resuelto definitivamente los asuntos básicos, estas necesidades básicas del hombre. Aún las grandes economías del mundo no han podido resolver la falta de agua y comida en ciertos sectores del planeta. Realmente no hay ningún modelo político, social o económico que haya podido ni podrá solucionar para siempre el hambre y la sed que hay en el mundo. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Como se decía en la serie del Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Solo Dios. No es el Chapulín Colorado. Solo Dios, el creador del universo, el que conoce los secretos de su creación. Él es el dador de la vida y sabe cómo hacerlo. Y hay buenas noticias hace 2000 años, porque hay un plan de salvación para la humanidad, para que un día no muy lejano no haya más hambre ni sed en la raza humana. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En realidad, hermanos, las condiciones para sanar la tierra no solo es orar, no solo es que una persona se humille, sino que el pueblo en su conjunto se humille
que busque el rostro de Dios, que se convierta este pueblo de los malos caminos. Y esta solución es improbable y es imposible sin la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo nuestra única esperanza, la solución al hambre y la sed del mundo. Y su Espíritu Santo que nos santifica, que nos conduce por camino de santidad, para algún día llegar a la altura de Cristo, a un hombre perfecto, como Dios demanda de cada uno de nosotros. Sin la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo, resulta imposible que nuestra tierra pueda ser sanada, como se promete en 2 de Crónicas 7, del 13 al 14. Así que la única posible solución a nuestro problema no está en la filosofía, no está en la economía, no está en la sociología, no está en la política, solamente Jesús, el creador del universo, Dios que se hizo hombre, que se humilló a sí mismo, que tuvo misericordia de ti y vino hace 2000 años para sacrificarse en la cruz, pagar el precio que cada uno de nosotros tenía que pagar por el pecado, y Él ha tomado nuestros pecados y los ha limpiado. Y ahora, libres de toda condenación, debemos seguirle en santidad, buscando su rostro, orando, humillado ante Dios, porque Él ha perdonado nuestros pecados y porque seguirá perdonando nuestros pecados y ha prometido que sanará nuestra tierra. Y eso se cumplirá a su debido momento, como está prometido en la Escritura. El que sana nuestra tierra es el mismo creador de nuestra tierra. El hombre, un ser creado, no tiene ninguna posibilidad, y lo ha demostrado a lo largo de la historia, de arreglar esta creación. Pero Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede volver al modelo original, donde no había muerte, no había necesidad, no había hambre, no había sed, no había clamor, no había dolor. El que sana nuestra tierra es Dios. Así que, hermanos, humíllese, invoque el nombre de Dios, ore en todo tiempo, busque su rostro, conviértase de sus malos caminos, que Él oirá desde los cielos y perdonará y seguirá perdonando tus pecados, para que algún día puedas gozar de una tierra saludable, como Él la creó allá en Edén hace unos 6000 años. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos.
postrados ante ti, sánanos, 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 sánanos. Somos tus hijos. Confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos. Ante ti, sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestra vida ante ti esta noche, Señor. Oh. Sánanos, Señor. Sánanos. El clamor de este pueblo humillado ante ti, sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti, sánanos. Ante ti, sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dilo conmigo: sánanos, sánanos, sánanos. Levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Sálvanos, oh Señor. Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de tus hijos. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dice una vez más: sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con un capítulo más de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La solución al hambre y sed del mundo. Dios es el que nos provee de alimento, Él es nuestro proveedor. Si bien es cierto, cada persona es la que trabaja, la que se levanta temprano, la que llega a su hora al trabajo, ejerce su función y gana el dinero para comprar los alimentos, o bien como el campesino que siembra la tierra para extraer de ella la cosecha, y con su esfuerzo también labra la tierra y recoge el grano. Finalmente es Dios quien nos da la fuerza, nos da la vida, nos da la salud, permite que las cosas ocurran, y es quien da al campesino también la lluvia temprana y la tardía para que todo el proceso agrícola sea fructífero. Dios es quien alimenta incluso las aves de los cielos, dijo Jesús, y se encarga del ambiente necesario para que las flores del campo luzcan bellas y se vistan más bellas que lo que Salomón se pudo vestir aún con toda su riqueza. Dios cumple un papel fundamental, tiene una importancia fundamental en relación al agua. Fíjate que al comienzo del libro de Génesis se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, mostrándolo como un elemento esencial, el agua, en la vida. Y en el día 1 de la creación, ya en Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vaya qué importante el agua, que ya antes de ser creadas todas las cosas, el agua fue lo primero que existía. Y el Espíritu de Dios, creador de todo esto, tenía un contacto íntimo con lo que ya existía en el día 1 de la creación. Y Él sabe solucionar este problema. Y Él tiene poder, tiene autoridad, tiene sabiduría y soberanía sobre los secretos, la verdad y cómo funciona todo esto de las aguas. Increíblemente, la palabra, fíjate, de Dios nos sorprende al señalar que la tierra proviene del agua y que Dios fundó la tierra sobre los mares y afirmó la tierra sobre los ríos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que dice, proviene del agua y por el agua subsiste. Y el Salmo 24, versículo 1 y 2, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es Dios quien conoce todos estos secretos. Y sorpresivamente, la palabra de Dios nos afirma que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Y que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y que Él fundó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Situación que del punto de vista físico o científico nos resulta bastante difícil de poder comprender. Por su parte, en el huerto de Edén, dice la palabra, todo era muy fructífero y había comida abundante, suficiente para todos. Y según la palabra, existían 4 ríos que daban suficiente cantidad de agua y riego al huerto. Ya sabemos que un huerto sin agua de riego es un huerto seco, un huerto que no dará frutos. Y este huerto del Edén estaba ya diseñado de tal forma que existía suficiente agua de riego para hacer que este huerto fuera muy productivo y fructífero. Génesis capítulo 2, versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
Fíjate que Dios, que conoce, que creó todo esto, sabe cómo hacer las cosas, y Él desarrolló y inventó estos alimentos y lo hizo ya desde un principio. Creó árboles deliciosos a la vista, y no solamente deliciosos a la vista, sino también buenos para comer. Génesis 2:10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y estos ríos eran Pisón, Gihón, Hiddekel y Éufrates. Esto todo era un paraíso hermoso, un huerto maravilloso, lleno de un color verde, y los frutos eran inmensos, todo crecía grande. Eran las primeras épocas de nuestra existencia donde Dios había creado todo perfecto, y había abundante agua y también abundante y deliciosa comida, hermosa a la vista y también apetitosa y nutritiva. Ese es el paraíso que creó Dios en un principio, y Él lo hizo una vez y por supuesto lo puede volver a hacer. Él declaró en varios pasajes que lo que estaba haciendo era bueno, y terminando toda su creación en 6 días, declaró que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y este mismo Creador que hizo todo bueno en gran manera es el único que puede ser la esperanza para la solución del problema del hambre y sed en el mundo. Solo Cristo, el Creador, el Salvador, el que vino a nosotros, este Dios maravilloso que se hizo hombre para tener misericordia, es el que ha prometido la solución real, definitiva, al problema de la miseria del hombre y de las necesidades que padecen los seres humanos, y también la solución a los sufrimientos de cada uno de nosotros, y también la restauración de toda la creación, tal cual fue en el paraíso. Te agradezco, Señor, todas tus bendiciones. Me has dado tanto amor, me has llenado de favores, gozo de la salvación. Soy feliz con mi familia. Tengo una voz para cantarte y un corazón para adorarte. Y tú eres bueno, Señor, bueno conmigo, me das tu calor, me das tu cariño, bueno, Señor, en gran manera conmigo. Y tú eres bueno, Señor, bueno conmigo, me das tu calor, me das tu cariño, bueno, Señor, en gran manera conmigo. Gracias, Señor. Nunca me cansaré de agradecerte, oh Cristo, tu muerte en la cruz, ese grande sacrificio. Hoy levanto mis manos y
adoro tu nombre. Mil gracias te doy, Señor, por tu amor y misericordia. Y tú eres bueno, Señor, bueno conmigo, me das tu calor, me das tu cariño, bueno, Señor, en gran manera conmigo. Y tú eres bueno, Señor, bueno conmigo, me das tu calor, me das tu cariño, bueno, Señor, en gran manera conmigo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 15 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La solución al hambre y sed del mundo. Dios, hermanos, en la Escritura nos enseña cómo debe ser nuestra alimentación. De hecho, en el Génesis, Dios dio instrucciones ahí en Edén de cómo debían alimentarse correctamente el hombre y los animales que Él había creado. Dice Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios inmediatamente, entendiendo la creación que Él había hecho, le da las indicaciones dietéticas al hombre, que sea vegetariano, que coma de toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y que coma de todo árbol el fruto que hay en él y que da semilla. También en Génesis 2:16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Asimismo, Dios nos pone límites con respecto a todo. Y acá en el Génesis, este famoso árbol de la ciencia del bien y el mal, y también el árbol de la vida, eran árboles especiales ahí en el huerto de Edén. Pero en cuanto a la comida propiamente tal que Dios dio al hombre, es la comida que Dios estableció originalmente, libre de muerte, donde no había muerte, pues aún no había pecado. No había muerte de ningún animal, el hombre no era carnívoro, el hombre era un herbívoro y todos los animales comían también de las plantas y de las hierbas del campo. El que creó a todos los seres vivientes claramente sabe cómo alimentarlos y creó también la alimentación necesaria, correcta y abundante para llenar la tierra de seres vivientes como Él mismo lo ordenó. Dice Génesis 1:27-28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y este mismo Dios que dio la orden de que el ser humano se multiplicara y fructificara, es también el que otorgó alimentos necesarios para todas las generaciones venideras. Estamos todavía hablando de un tiempo en que no había pecado, donde Dios fácilmente alimentaba al hombre y el hombre no tenía que comer con el sudor de su rostro labrando la tierra para obtener su fruto, sino que Dios era el gran proveedor maravilloso que atendía como príncipes a su creación. También fíjate que Dios no se olvidó de los animales, pues Él los ama y creó animales y les dio la misma instrucción. Dijo Dios en Génesis 1:22 que Dios los bendijo
diciendo: fructificad y multiplicaos a los animales, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y claramente, si llenaban las aguas en los mares y se multiplicaban las aves en la tierra, necesitaban comida. Y Él, como Dios sabio, creó la solución al problema de la alimentación y en abundancia se la concedió a todos sus seres vivientes. Y cuando el ser humano investiga científicamente, ha encontrado millones de fósiles de tamaños inmensos de animales que ahora conocemos nosotros bastante más pequeños, pero que otrora, antiguamente, alcanzaron grandes tamaños y volúmenes, demostrando que en los primeros tiempos la fertilidad de todo era muy superior a la de hoy en día. Y por eso que hoy día a la gente le cuesta creer que tal vez una almeja de mar que cabe en la palma de nuestra mano pudo haber alcanzado, por ejemplo, el tamaño de 1 metro. Y nos sorprende cuando vemos que hay hallazgos de fósiles de esa envergadura. Pero así era en el principio, grandes fósiles. Y lo más sorprendente también, que confirma incluso el diluvio de Noé, que por ejemplo estos moluscos se encuentran a grandes alturas en las montañas, y la única forma que hayan llegado para allá es que el mar haya subido su nivel hasta esas alturas. Lo que confirma, por supuesto, que los seres vivientes en el comienzo, en los tiempos de Noé, eran aún gigantes, y confirma, por supuesto, que hubo un diluvio que cubrió con aguas toda la tierra. Estos grandes fósiles nos enseñan entonces que en los primeros tiempos la fertilidad de todo era muy superior a la de hoy en día. Todo crecía muchísimo y vivía mucho tiempo, y por eso nos sorprende los años de Adán, los años que vivió Matusalén, Jared y todos los que estuvieron en las primeras generaciones, porque ellos recién venían de generaciones en que se había caído en pecado y todo era más perfecto. Incluso las mutaciones, las enfermedades transmisibles, las enfermedades genéticas, aún no existían con la proporción que la vemos hoy día, donde se han mezclado genes mutantes y que traen un montón de problemas al ser humano. Porque fíjate que las mutaciones no son eso, que las mutaciones son benéficas como nos enseñan los mentirosos de la ciencia del Big Bang y evolución para hacernos creer que el hombre ha ido mejorando en el tiempo. Es falso, pues las mutaciones en su inmensa mayoría son para perjudicar al hombre y perjudicar la creación más que para beneficiarla. Dios es el que se encargó de calmar el hambre y la sed de los animales, de los seres vivientes que Él creó, incluido el hombre. En el desierto también Dios sostuvo a su pueblo, les dio maná, carne de aves y también incluso agua de la roca. El Salmo 78, versículos 23 al 25 dice: sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Ese es el Dios proveedor, el que le proveyó al pueblo, a millones de personas, a los judíos que iban camino por el desierto a la tierra de Canaán, y estuvieron no solo una semana ni un par de días, sino 40 años en el desierto, y sus ropas no envejecieron, dice la palabra, y Él les proveyó de comida y de agua en todo ese tiempo, porque era el pueblo que eligió y amó a su pueblo, a pesar que nosotros sabemos que muchas veces fue infiel, y hasta el día de hoy, incluso mucho de su pueblo, del pueblo judío, ni siquiera reconoce a Jesucristo como el Redentor, el Mesías esperado, el Mesías que vendría.
Isaías también, capítulo 48, versículo 21, dice, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Este es nuestro Dios, el que provee de agua, el que provee de alimentos, que en forma abundante durante muchos años ahí en el desierto se encargó de alimentar a un pueblo errante por el desierto y los alimentó, les dio calor, los protegió del sol y controló los parámetros de la naturaleza para que este pueblo siguiera subsistiendo y pudiera tomar posesión de la tierra prometida y seguir con su plan que finalmente llevaría a que de ese pueblo nacería el Hijo de Dios, Cristo el Señor, según los planes que había preparado Dios de antemano antes de la creación del universo. Dios nos muestra a través de la historia que Él ha calmado el hambre y la sed de quienes le claman. El Salmo 37, de los versículos 25 al 26, dice de la palabra, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Pero estamos hablando del justo, que no he visto justo desamparado. Para llegar a ser justo, hoy día solamente podemos realmente llegar a ser justos si hemos recibido la salvación, la bendición del perdón de nuestros pecados, porque hemos recibido a Cristo. Y los cristianos han padecido mucho sufrimiento a lo largo de la historia por defender su fe, pero igual Dios se ha encargado, aún en difíciles circunstancias, de proveer de alimentos a estos hombres que incluso han decidido dar su vida por la causa de Cristo. Y también yo creo que hemos escuchado testimonios de personas que dicen que estaban en gran necesidad, pues no tenían trabajo y de una manera impresionante llegaron a su puerta personas, por ejemplo, para regalarles dinero o para venirle a dejar un saco o una bolsa de alimentos. Y todo eso es Dios quien toca los corazones y es el que se encarga de que no exista justo desamparado. Bueno, y entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en África? ¿Qué ha pasado en Asia? Usted sabe que muchas de estas criaturas de Dios han dejado y no han recibido el Evangelio y se han ido en pos de dioses falsos y han adorado incluso animales y tienen dioses como los árboles o dioses como el sol, la luna, los astros, o tienen dioses como los mismos seres humanos, o se han tallado, se han fabricado de la piedra, o incluso adoran aves, reptiles o animales. Y es por ello también que se han apartado tan impíamente de Dios que han recibido sus generaciones el justo castigo por su desobediencia y por su rebeldía ante Dios. Pues no hay quien tenga excusa, pues la misma creación habla de un creador, la misma belleza, la misma complejidad hace que aún un indígena de África o de Asia pueda comprender que hay un ser superior que hizo todo lo que él ve, lo que toca, lo que huele, lo que escucha. Pues dice la palabra, ni un solo hombre podrá justificarse en que no se dio cuenta de que existía Dios. Pues claramente la creación misma nos da testimonio de que existe un creador. Aunque la mayor bendición está por venir con Jesucristo, que es el pan de vida eterna y el agua que sacia toda la sed. Y Jesucristo no solamente va a venir para alimentar, darnos el pan nuestro de cada día por toda la eternidad, sino que además Él es nuestro pan espiritual,
en nuestra agua espiritual que realmente sacia nuestra sed y nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos llena de pasión y nos da ganas de volver a escucharle y nos da ganas de volver a escuchar su palabra, de aprender de ella, de escudriñar las Escrituras, de dedicar tiempo a la Biblia y al conocimiento de Dios y dejar de lado tanta entretención hermosa que ha creado el hombre para hacer que pierda su tiempo y pasen las horas y los días y los años, y el hombre impío se aleja cada vez más de Dios e incluso su tiempo lo dedica a otras cosas. Entonces después viene y se lamenta porque hay hambre, porque hay necesidad, porque hay dolor, cuando en realidad se ha alejado de Dios, ha alejado su rostro, no ha buscado el rostro de Dios, no se ha humillado ante Dios, no ha orado ante Dios, no ha venido pidiendo perdón por sus pecados, ni menos aún ha seguido el camino de la santidad, buscando la perfección ante Dios, buscando el no desagradar a Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. Y después le echa la culpa a Dios diciendo, Dios es el culpable, ¿dónde está tu Dios que permite esto? Es el mismo hombre que se ha alejado de Dios, que se ha alejado tanto, que se ha olvidado tanto de su Dios, que Dios finalmente permite todas estas cosas, porque también tiene un plan para que el hombre mismo se dé cuenta de que necesita un Salvador, de que solo no puede, de que todo lo que el hombre intente sin Él, sin Dios, fallará. Y lo único que es perdurable, que tiene eternidad, que realmente es verdadero, es todo lo que proviene de Dios mismo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pues es Jesús el único camino, la única verdad para llegar al Padre. Y cualquiera que deseche este camino, entonces está expuesto hoy día a cualquier necesidad, a cualquier dolor, a cualquier sufrimiento. Y para peor todavía, ni siquiera tiene la posibilidad de recibir el consuelo que da Dios. Así también los cristianos muchas veces padecemos necesidades y sufrimos, pero nosotros tenemos el consuelo de Dios y podemos buscar en el Señor que nos fortalezca y nos ampare cuando estamos necesitados. Como dice la palabra, no he visto justo desamparado, pues Dios, al que ha recibido a su Hijo, el que ha recibido la salvación y el perdón de pecados, y hoy día conduce su vida de acuerdo al plan divino, entonces no recibirá desamparo de Dios. Y esto no es para que el hombre ande buscando los panes y los peces, sino lo que primero debe buscar es hacer la voluntad de Dios, no desagradar a Dios, y Dios en forma secundaria les dará, le proveerá y no lo dejará desamparado para que sufra necesidades como morirse de hambre o de sed. Llamaste a servirte y te seguí, renunciando a todo, te obedecí, tomando mi guitarra, te seguí, qué buena decisión, mas si algo he aprendido, es que en todo tú has sido su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí.
llamaste a servirte y te seguí, renunciando a todo, te obedecí, tomando mi guitarra te seguí. Qué buena decisión, mas si algo he aprendido es que en todo tú has sido fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 15 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La solución al hambre y sed del mundo. La Biblia nos cuenta muchas maravillas y milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sanó enfermedades, echó fuera demonios y convirtió agua en vino y un montón de milagros que dice la Escritura que no podrían ser contenidos ni aún en todos los libros que existían hasta ese momento. La Biblia nos cuenta cómo Jesús alimentó a 4.000 hombres y otra vez a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo la multiplicación de unos pocos panes y peces. Jesús demostró una capacidad, un poder que nadie más puede hacer. Su capacidad creadora y multiplicadora no tiene una explicación humana. ¿Quién de nosotros podría tratar de explicar lo que hizo Jesús? Lo más fácil, por supuesto, es decir que eso es una mentira, que es una fábula. Pero, ¿cómo se puede explicar eso? Hoy día, hasta el día de hoy, vemos nosotros milagros que nos cuentan a veces las personas. Personas que dicen que, por ejemplo, se han mantenido cocinando con el mismo cilindro de gas durante meses, porque no tenían trabajo. Y Dios le ha provisto ese gas en forma totalmente sobrenatural. No podemos entender cómo Dios lo hace, cómo el Todopoderoso puede crear comida o multiplicar la comida que hay de una manera que puedan comer miles de personas. Ahora, todas estas cosas que Dios nos da, debemos recibirlas y agradecerlas. Jesús no vino para que nosotros le amemos por los panes y los peces, para que le busquemos por los milagros, para que le busquemos por lo que Él puede proveernos. Jesús vino a hablarnos que necesitamos un Salvador, que solos estamos perdidos, que no solamente estamos perdidos en cuanto a que no vamos a ser capaces de alimentarnos a nosotros mismos si Él nos quita su apoyo, sino que vamos directamente al castigo eterno si no buscamos un Salvador, si no tenemos un Redentor que nos salve del juicio futuro. Y es este mismo Jesús quien con sus milagros
de alimentación nos muestra quién es Él. Dios encarnado. Y Él, ¿por qué alimentó a esos 4.000 o 5.000? ¿Acaso solamente para que le admiremos y veamos su capacidad de todopoderoso? Sino también para que veamos en Él su misericordia, su compasión. Fíjate que la palabra dice que Jesús fue quien se compadeció de los hambrientos. En Mateo 15:32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. No es la gente la que va a Jesús a pedirle que los alimente. Es Jesús que primero tiene compasión de las personas, así como también ha tenido compasión de cada uno de nosotros. Y sigue contando Mateo en el capítulo 15, versículos 36 al 38, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos. Y se saciaron. O sea, no solamente se comieron un pedacito, sino que se satisfacieron, se saciaron. Y recogieron incluso lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido, dice, 4.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Ese es el Dios que provee para saciar el hambre de los que le esperan. Y también Mateo, un capítulo anterior, en el capítulo 14, de los versículos 19 al 21, también nos había contado la historia cómo había alimentado en esta ocasión a 5.000 hombres. Entonces dice, mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, saciados, plétoros, ahitos. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y fíjese que acá, cuando eran más personas, incluso sobró más. En la otra, que eran 4.000, sobraron 7 canastas. Aquí, que eran 5.000 hombres, sobraron 12 cestas llenas. De hecho, después de esta multiplicación de los panes y los peces, en que alimentó a más de 5.000 hombres, la gente maravillada trató de hacerlo rey. Pues qué mejor que un rey que alimenta así de fácil a sus súbditos. ¿Quién no quiere tener un rey así? Se acaba el trabajo, no hay para qué trabajar. El rey mismo nos alimenta. Entonces dice Juan, en el capítulo 6, versículos 13 al 15, recogieron pues y llenaron estas 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pues Jesús no está interesado que nosotros le busquemos para que sacie nuestra hambre y nuestra sed de alimento físico, sino para que le busquemos realmente para que Él sacie nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Que haya en nosotros hambre y sed espiritual, que haya en nosotros ese deseo de buscarle, de pedir perdón, arrepentidos, de querer cambiar, de buscar su rostro para que Él nos indique lo que debemos hacer y cómo debemos conducir nuestra vida en santidad. Jesucristo no estaba ni está interesado que lo conozcan como milagrero sanador. Su punto más importante es que nos demos cuenta de nuestra condición pecadora y que hay un juicio por ello y lo identifiquemos como el que nos salva y limpia de todos nuestros pecados y nos da vida eterna al eliminar el juicio condenatorio que hay sobre nosotros. El milagro, la sanidad, el que nos provea de alimentos, el que sacia nuestra sed,
es solo una herramienta que usa Dios para que nos maravillemos físicamente de su poder y autoridad, pero esa no es la esencia de la predicación del Evangelio. Y eso es muy importante que lo entendamos. Es verdad, Dios proveerá. Esta es una verdad que trasciende todas las épocas. Dios es un Dios que provee. Y en este tiempo, en el tiempo de la gracia, cuando esperamos la venida de Cristo, lo que principalmente debemos esperar de Dios es que Él nos provea el camino, la sabiduría, la santidad, nos indique el camino de santidad que debemos caminar para ser alzados con Él cuando Cristo venga. Dios proveerá. Él es la solución al hambre y sed del mundo. Si quiere usted, sueña usted con que no haya más hambre y sed en el mundo, ponga su mirada hacia el de arriba, el que viene en las nubes, al que todo ojo le verá. Ponga su mirada en Cristo, que es realmente la única esperanza que tiene este mundo malo, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta miseria y donde hay tanto sufrimiento por causa de la falta de agua y de alimento en este mundo. Ponga su mirada en el único que perdona nuestros pecados, que sana nuestra tierra, porque ha tenido misericordia de nosotros, porque Él lo ha querido, porque Él nos ha dado la solución, porque es la solución para nosotros. Es Cristo, el único, nuestra única esperanza. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. El justo por la fe vivirá, y su pan jamás le faltará. Estoy seguro que Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveyó. Espera, hermano, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible.
Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema La solución al hambre y sed del mundo, en la serie Cristo Única Esperanza. Jesús, hermanos, nos enseñó a bendecir los alimentos y a dar gracias a Dios por su provisión, pues es Dios nuestro proveedor. Aunque seamos nosotros mismos los que trabajamos, los que con nuestro sudor ganamos el dinero para comprar esos alimentos y cubrir nuestras necesidades. Dios es nuestro sustentador y Jesús, Él mismo, oró por los alimentos, los bendijo y nos enseñó a pedirle a Dios el pan nuestro de cada día. Dice Lucas 24:30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Él dio gracias. Es una forma de enseñarnos a agradecer por lo que Dios nos da. Y Mateo 6:11, el mismo Jesús declaró que en la oración del Padre Nuestro, Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor Jesús nos enseñó a pedir en oración el alimento diario de cada día. Esta petición, hermanos, reconoce nuestra dependencia de Dios para el alimento diario, tanto físico como, por supuesto, espiritual. Dios cuida de nuestros cuerpos físicos. Él nos sacia el hambre y la sed. Fíjate que la Biblia cuenta que Él pasó mucho tiempo sanando enfermedades y satisfaciendo el hambre física. Estaba angustiado cuando se daba cuenta de que la muchedumbre de gente que le seguía a lugares solitarios se encontraba muy lejos de su casa y no tenía nada que comer, como la alimentación de los 4.000 hombres que vimos recientemente. Y cuando la Biblia habla de pan, no solamente se está refiriendo que nosotros debemos desear este pan físico, sino nos está diciendo que nosotros debemos desear este pan que es el pan espiritual, el alimento espiritual de la palabra de Dios, este pan de vida que es Jesús. Jesucristo se llamó a sí mismo el pan de vida y esta se ha tomado como una oración para que podamos alimentarnos diariamente de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solamente en el fondo pedir este pan físico, sino pedirle a Dios este pan espiritual para que nos dé vida todos los días. Recordemos también, hermanos, que Jesús proveyó una pesca milagrosa en el lago de Genesaret, mostrando su control sobre lo creado. Si es su voluntad, Él puede darnos alimento en abundancia como lo hizo en el lago de Genesaret, porque todo lo creado le obedece, es de su propiedad. Él tiene autoridad y poder y dominio sobre lo creado. Lucas capítulo 5, de los versículos 5 al 6,
Respondiendo Simón, Pedro, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué maravilloso es cuando uno confía en Dios y cuando se da cuenta que Él puede indicarnos cuál es la fórmula correcta para que nos vaya bien en todos nuestros aspectos e incluso podamos satisfacer nuestras necesidades. Si este mundo estuviera evangelizado, si no hubieran tantos musulmanes que enseñan falsas cosas a la gente, o no hubiera tanto hinduismo, no hubiera tanto de Confucio, no hubieran tantas religiones falsas, y si todos realmente estuvieran buscando al Dios verdadero, a Jesucristo, otra situación de hambre y sed tendríamos en el mundo. Y esto lo veremos, hermano. Veremos cuando Cristo reine durante esos 1000 años, veremos que cuando Cristo es el Rey, cuando Él es el que gobierna nuestras vidas, cuando Él es el que gobierna la tierra, otra situación va a ocurrir en el mundo. Y cuando se establezca definitivamente el reino eterno de Dios, ya no habrá más hambre, no habrá más sed, no habrá más dolor, no habrá más clamor, porque estas primeras cosas donde nosotros vemos sufrimiento ya habrán pasado. Dios es el que provee, es el que proveerá y es el único en el cual podemos confiar. Él es el pan nuestro de cada día y a Él también debemos pedir el pan nuestro de cada día, pues Él es el que nos da definitivamente el pan, aunque nosotros seamos los que salimos a trabajar. Debemos aprender a agradecer a Dios el alimento diario y bendecir ese alimento en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, pues cuando lo bendecimos es una forma de agradecer a Dios y de esperar que Él nos seguirá proveyendo. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios envió a Isaac en sacrificio para probar la fe del siervo Abraham. Abraham tomó a su hijo querido y subió hacia el monte Moría. Y llegando preparó a Dios un altar. Tomó el fuego y la leña, mas el cordero, ¿dónde está? Abraham dijo a su hijo: tú no
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 15 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La solución al hambre y sed del mundo. El diablo, ¿qué cree usted? ¿Sabía que Jesucristo era hijo de Dios? ¿Sabía que tenía un poder sobrenatural? Sí, en parte lo sabía. Él sabía o sospechaba que Jesús podía transformar piedras en pan. Porque de otro modo resultaría de lo más absurdo la petición del diablo en la tentación del desierto, cuando le sugirió que convirtiera las piedras en pan. Ahí en Lucas 4:3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cómo le iba a poder decir eso si él no tenía idea que Jesús era el Hijo de Dios? Más bien estaba tentándolo. Sabía que podía hacerlo, pero estaba tratando de desviarlo de la correcta voluntad y haciendo que le obedeciera, tratando de que Jesús le obedeciera. Satanás sugirió que el Señor emplease su poder divino para dar satisfacción a su hambre física, que era lo que le afectaba después de 40 días de estar ahí en el desierto, en la tentación. La sutileza de la tentación residía en que el acto en sí mismo era perfectamente legítimo. ¿Cómo no hacer legítimo que alguien que lleva 40 días sin recibir alimento, se le dé un alimento? Dios provee el alimento a su hijo hambriento, que se lo pide creyendo. Y el diablo trató de tentarlo con eso. Y el mismo Jesucristo tenía el poder para transformar esta piedra en pan. Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo en que el Señor, si bien es cierto, Él tiene el poder y la autoridad para hacer tal o cual cosa, Él decide aún no hacerla. Hay tiempos. Los tiempos Dios los ha estructurado y Él tiene dominio sobre estos tiempos. Hoy es tiempo del arrepentimiento y del perdón. Y se acabará este tiempo y después vendrá el tiempo del juicio y de la condenación. Así que hay que aprovechar estos tiempos para acercarse a Cristo, única esperanza, y alejarse de todas esas cuestiones que nos hacen perder tanto tiempo y que nos alejan de lo verdadero, de lo exquisito, del alimento real, del alimento que realmente sacia nuestra hambre y sed. El reino de Dios, hermanos, no será establecido solo por hacer grandes milagros. Y aunque nos fascina el escuchar cómo en cierto lugar hay personas que han sido bienaventuradas y se han beneficiado de algún milagro, sanidad de cualquier tipo, debemos recordar que los que hacen milagros, incluso en el nombre de Jesús, no es seguro que sean verdaderos hijos de Dios. Recordemos a Mateo capítulo 7, versículos 22-23, donde Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pues no debemos andar buscando los panes y los peces. No debemos buscar a Dios porque Él nos va a proveer de alimento. No debemos solamente buscar a Dios porque Él puede sanar nuestras enfermedades, curar nuestras dolencias, dar el trabajo que necesitamos, ayudarnos económicamente, mejorar nuestras condiciones socioeconómicas. No. El Señor desea edificarnos en base al entendimiento de quién es Él, pero también en base a la fe en Él, al perdón, a la santidad, a vivir una vida sin pecado, a vivir una vida en donde si cometemos pecado, vamos en arrepentimiento a Él pidiendo la restauración, donde nos llenamos del Espíritu Santo para que Él nos guíe en santidad real a su reino, haciéndonos crecer, edificándonos. Dios eso es lo que desea hoy día, desea santidad. Si este mundo viviera en santidad, no habría
hambre y sed como la que hay hoy día. Este mundo ha llegado a este nivel de miseria porque se ha alejado tanto de Dios que hoy incluso en todos los medios de comunicación ya no se habla de Dios. En todos los medios de comunicación incluso se han inventado tales mentiras que la gente cree que venimos del mono. Se han inventado tales mentiras que creen que este mundo tiene millones de años y aún los sabios de este mundo hablan como si eso fuera algo totalmente comprobado. Pero esta mentira es tan inmensa que la gente, como la escucha por todos lados, termina creyéndola. ¿Y usted acaso ve que el mundo esté interesado en buscar a Dios? No está interesado el mundo en buscar a Dios. No hay un plan de aumentar el conocimiento en las cuestiones de Dios. Todo lo contrario, hay un plan para borrar a Dios de nuestras vidas, para que nuestros hijos no hablen en absoluto de Dios. Incluso hoy día usted ve en las redes sociales, incluso los grupos de WhatsApp, no se puede hablar de Dios. Si usted habla de Dios, le dicen, usted en este grupo no se puede hablar de Dios. Podemos hablar de la farándula, podemos hablar del fútbol, podemos hablar de puras estupideces, mandarnos monitos, figuritas, chistes, pero no podemos hablar de cuestiones realmente que perdurarán eternamente. No podemos hablar de arrepentimiento, no podemos hablar de pecados, que está malo pecar, que está malo hacer esto otro, porque Dios no le agrada eso, no podemos decir esto. Pero tú, Dios te ha escogido para que vayas en santidad, para que busques a Cristo como tu única esperanza, no porque Él te va a proveer el alimento y el agua que necesitas, no porque Él sea realmente la solución al hambre y la sed que hay en el mundo, sino porque realmente Él es tu Dios, tu Salvador, tu restaurador, el único que puede guiarte hacia vivir una vida sin pecado, una vida de obediencia a Dios, una vida eterna con Él. Solo Él puede hacerlo. Pero sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Y como en este mundo no hay santidad, y ni tampoco el mundo busca la santidad, entonces no podemos esperar tampoco que desaparezca de este mundo la miseria, el hambre, la sed, las guerras y todos los males que hay en este mundo. Pues todo eso está muy enlazado con la corrupción por el pecado, está muy enlazado porque el hombre se alejó de Dios y en su impiedad también se ha alejado de vivir una vida en santidad. Vuelvan a mirar atrás, pregunten por la senda, aquella que muchos califican como anticuada. Mis palabras son santas, ellas no cambian. No llamemos bueno a lo que es malo, no llamemos malo a lo que es bueno. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad no ha pasado de moda, la santidad no es una anticuada, la santidad no se moderniza, no, yo no dejo de ser santo. La santidad no ha pasado de moda, la santidad no es una anticuada, la santidad no se moderniza, no, yo no dejo de ser santo, yo no dejo de ser santo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo, eres diferente. Yo te limpié con mi sangre, eres diferente, no eres igual
nadie me verá. El mundo no es tu modelo, yo soy tu modelo. Mantén tu mirada en mí. La santidad no ha pasado de moda, la santidad no es una anticuada, la santidad no se moderniza, no, yo no dejo de ser santo. La santidad no ha pasado de moda, la santidad no es una anticuada, la santidad no se moderniza, no, yo no dejo de ser santo, yo no dejo de ser santo. La santidad es el color de mi piel, la pureza es el olor de mi piel. La santidad es el color de mi piel, la pureza es el olor de mi piel. La santidad es el color de mi piel, la pureza es el olor de mi piel. La santidad es el color de mi piel, la pureza es el olor de mi piel. La santidad no ha pasado de moda, la santidad no es una anticuada, la santidad no se moderniza, no, yo no dejo de ser santo. La santidad no ha pasado de moda, la santidad no es una anticuada, la santidad no se moderniza, no, yo no dejo de ser santo, yo no dejo de ser santo, yo no dejo de ser santo, yo no dejo de ser santo. La santidad no ha pasado de moda, la santidad no es una anticuada, la santidad no se moderniza, no, yo no dejo de ser santo. La santidad no ha pasado de moda, la santidad no es una anticuada, la santidad no se moderniza, no, yo no dejo de ser santo, 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 yo no dejo de ser santo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 15 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La solución al hambre y sed del mundo. Jesucristo, hermano, es el pan de vida y agua que corre para vida eterna y sacia toda la sed. Dice Juan en el capítulo 6, versículo 33, dijo Jesús, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y se refería al mismo. Y en Juan capítulo 6, versículo 48 lo dice más claro. Yo soy el pan de vida. Jesucristo es la solución para un mundo venidero mucho mejor, donde no habrá más hambre ni sed. Como dijo el profeta Isaías 700 años antes de Cristo, en el capítulo 49, versículo 10. Con respecto a este mundo futuro, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Ese es nuestro Señor, nuestro Dios, que nos guiará porque tiene misericordia de nosotros. Porque tiene misericordia nos conducirá a manantiales de aguas y no tendremos hambre ni sed, ni el calor ni el sol nos afligirá. Y el mismo Jesucristo, por el cual fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, como dice la palabra, es el que nos calma la sed diaria de este elemento tan básico como el agua. El mismo que nos dará por siempre agua de beber gratis, de esta que da vida eterna, como la que
profetizó Isaías en el capítulo 49, versículo 10. Apocalipsis 22, 17. Dice la palabra, terminando las escrituras, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese mismo que provee el agua física que nos calma la sed biológica, es el que provee el agua de vida eterna. Y todo lo hace gratuitamente. No como las empresas de aguas que nos cobran mensualmente una boleta por que llegue agua a nuestra casa. No, este Dios es un Dios misericordioso, que todo lo ha dado gratis. Incluso antes que nacieras, había un plan de salvación para ti. Un plan forjado en cuerpo y sangre del Hijo de Dios hace 2000 años atrás. Cuando entendemos claramente que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús nos provee diariamente del alimento y agua física, como hemos visto en algunos ejemplos hoy día, y nos damos cuenta que no nos ha faltado a lo largo de nuestra vida agua o alimento, aun cuando estábamos incluso alejados de Dios, en una condición de impíos. Entonces, cuando entendemos y agradecemos a este Dios que nos da el alimento y el agua diaria, más bien podremos comprender o mirar hacia el futuro y entender que Jesús es el que nos dará eternamente de su agua viva y ya nunca tendremos hambre ni sed ni estaremos de ningún modo desamparados en Él. Juan en el capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Queremos una solución al hambre y sed del mundo? Si este mundo impío se volviera a su pecado y se entregara de corazón al Señor y le recibiera, claro que se cumpliría también incluso esta palabra. El que a mí viene, dijo Jesús, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No solamente Él satisface nuestra hambre y sed física, sino que también, por supuesto, Él está más interesado en que entendamos que Él es el único que puede realmente satisfacer eternamente nuestra hambre y sed espiritual. Hoy la solución al hambre y sed en el mundo pasa por luchar contra su causa, que es la corrupción del mundo que vive en el pecado. Es presentar el Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, todas las naciones, a las tribus, a las lenguas diferentes. Jesús es la solución al hambre y sed del mundo. No es un partido X, no es un gobernante cualquiera, un hombre cualquiera que asumirá el poder. Es Jesús. Y cuando Jesús establezca su reino, no lo va a sostener porque es capaz de mantener a todo su reino sin hambre ni sed, sino por la erradicación del pecado y los caminos de maldad. Y que sus siervos vivan en santidad y en justicia. Eso es lo que va a sostener el reino milenial de Cristo y el reino eterno de Dios. El que ya no haya pecado, el que ya el pueblo escogido de Dios viva en su completa justicia y santidad. Jesús, Cristo, nuestra única esperanza, este postrer Adán, que no es posible que pueda pecar, no acarreará ningún tipo de corrupción a lo creado, porque ya en ese tiempo futuro no existirá más el pecado. 1 Pedro 4:1 dijo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y esa es nuestra esperanza, nuestra convicción, de que ya no somos siervos del pecado, sino que somos siervos de la justicia, que cada día más vamos perfeccionándonos, que en Cristo cada día más somos edificados y llevamos más fruto.
Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y si Cristo ya ha hecho este sacrificio, ¿y por qué lo hizo? Lo hizo para preparar su reino eterno, donde nunca habrá hambre ni sed. Pero primero hay que quitar de en medio el pecado, y eso solamente lo podía hacer el Hijo de Dios. Es muy importante, hermanos, comprender que hoy hay hambre y sed en el mundo a causa del pecado que corrompió toda la creación. Y mientras todos los habitantes no se sometan a Dios y a su Cristo, la corrupción, el hambre y la sed seguirán existiendo, independientemente del crecimiento económico, social y sin ninguna relación con lo que la sociedad impía pueda hacer. Un mundo en pecado, hermanos, sin la obra redentora de Cristo, seguirá teniendo hambre y sed en todo aspecto físico, espiritual, siendo la única esperanza y solución a todo ello Jesús, el Creador. Y seguiremos escuchando cifras de millones de personas que mueren de hambre, que mueren niños que mueren de diarrea. Y la gente dice, pero ¿por qué mueren los niños, los bebés de diarrea? El pecado de sus padres, el pecado de su pueblo, es lo que corrompe a ese pueblo. Y finalmente son víctimas de esta creación entera que se ha corrompido. ¿Quieres una solución real, definitiva? No la vas a encontrar en otro lado, en otro lugar, en otro libro. La Biblia. Escudriña las Escrituras. Ahí encontrarás a Jesús el Creador, al Cristo que nos da esperanza, al que puede proveer la única solución que tiene este mundo al hambre y sed que hay acá. Y es su vida, su obra, el seguirle, el recibirle, el creer en Él por fe y hacer su voluntad ahora y hasta siempre. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros el cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó con poder.